Palabras más, con Álvaro García. Diego Palacio es médico cirujano, pero empezó su vida pública hace 23 años. Se convirtió en ministro de la Protección Social en el gobierno de Álvaro Uribe en 2003. Palacio se vio envuelto en uno de los escándalos políticos más controversiales que dejó la reelección del expresidente Uribe. Todo empezó en marzo de 2008 cuando la ex representante a la Cámara, Yidis Medina, admitió que cambió su voto en junio de 2004 al proyecto de reforma constitucional que permitía la reelección de Uribe a cambio de puestos políticos. A raíz de esta confesión, la Corte Suprema compulsó copias para investigar a todos los exfuncionarios nombrados por Medina: Diego Palacio, exministro de Salud; Sabas Pretel, exministro del Interior; Alberto Velázquez, exsecretario de Palacio, y a su sucesor, Bernardo Moreno, y a los excongresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz Mateus. En junio de 2008, la Corte condenó a Yidis Medina a 4 años de cárcel por haber votado la reelección de Uribe a cambio de dádivas, lo que se llama en derecho cohecho propio. A partir de la condena de Yidis Medina, el exministro Palacio comenzó su pelea aparte con la Corte. En julio de 2008 instauró una tutela pidiendo debido proceso, la cual fue negada. A Diego Palacio se le acusó de persuadir a Teodolindo Avendaño. En el fallo aparece que Palacio le ofreció a la nuera del excongresista una contratación en Foncolpuertos, en la ciudad de Cali, al igual que una notaría. También le habría entregado a Yidis Medina la dirección de la clínica 1 de Mayo en Barrancabermeja. En medio de este tormentoso panorama político, la Fiscalía en agosto de 2008 abrió investigación contra Palacio por la Yidis política. En marzo de 2009, en un polémico fallo, el recién posesionado Procurador General Alejandro Ordóñez absolvió a Pretel y a Palacio. Sin embargo, después fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. 7 años después de que Yidis Medina fuera condenada, el 15 de abril de 2015, los exfuncionarios de Uribe fueron sentenciados por la Corte: Pretel, Palacio y Velázquez. En el caso de Palacio, fue capturado inmediatamente por el CTI y condenado a 6 años y 7 meses de cárcel. En octubre de 2015, Palacio volvió a entutelar a la Corte por los audios de Alba Luz Flores, la ex detective del DAS conocida como la Mata Hari, quien grabó clandestinamente a los magistrados. Aunque se trataba de una evidencia ilegal, Palacio alegó que los audios demostraban un fallo viciado y político y no en derecho. Mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy o posteriormente a la que se avecina frente a la tutela interpuesta por el ministro de la Protección Social, es que estuviéramos todos de acuerdo. Ojalá que no hubiera salvamentos de voto por conveniencia política. A nivel nacional, las salidas jurídicas que le quedan a Diego Palacio están agotadas. Solo falta la remota posibilidad de que la Corte Constitucional seleccione su tutela para revisión, negada por la Corte Suprema. Sus abogados calculan que por lo menos en 2 años puede aspirar a casa por cárcel. Doctor Diego Palacio, bienvenido a Palabras Más. Buenas noches, Álvaro. Doctor Diego, el próximo 15 de abril se cumplirá 1 año de su captura por parte del CTI de la Fiscalía. ¿Qué tan preparado estaba usted para ser capturado, para ir a prisión? La verdad, Álvaro, no me había preparado. Y no me había preparado porque, aunque yo era muy consciente del enfrentamiento que había entre la Corte y entre el entonces gobierno de Álvaro Uribe, era muy consciente de eso. Y me lo había dicho mucha gente. Yo no tenía, y no existe, ninguna prueba real, contundente, que pueda demostrar con grado de certeza, como dice la Constitución, que yo había cometido un delito. Yo no cometí ese delito. Entonces yo dije, no, a mí no me pueden condenar. Y fue mucha la gente la que me dijo, incluso el mismo presidente Uribe me dijo: Diego, usted acá no tiene garantías. Él me sugirió incluso que me fuera del país. Yo dije, no, yo no me puedo, yo no me voy. Y no me voy porque no hay cómo condenarme. Sin embargo, ya llevo 1 año de condena. ¿En qué momento se dio cuenta realmente, o fue ese mismo día, de que este tema podía terminar con usted en la cárcel? Fue ese mismo día. Yo estaba trabajando en un proyecto que estaba asesorando y estaba en una reunión cuando fui notificado por los medios de comunicación que la Corte me había condenado, la sala penal, a 80 meses de prisión. Fue ese mismo día. Yo salí ahí mismo y llamé al director del CTI a ver dónde me podía entregar. Pero la verdad yo no estaba preparado para la condena. Doctor Diego, ¿cree hoy, después de esa condena, que es de 6 años, un poco más de 6 años, Casi 7 años, casi 7 años, que en este
proceso, en ese momento que precedió a la reelección del expresidente Álvaro Uribe, ¿usted no hizo nada ilegal, cuestionable o inapropiado? No, yo no participé del proceso de la discusión del acto legislativo de reelección. Que yo estuve en el Congreso, claro que estaba en el Congreso, porque estaba citado y demostré que estaba citado por la Comisión Séptima para un debate. Claro que yo estuve en la mañana, esa mañana en el Congreso, pero yo no participé en el proceso de la discusión. La mejor prueba, Álvaro, que yo no tuve nada que ver con la discusión de ese acto legislativo es, en el Palacio de Nariño se hicieron 2 reuniones sobre el tema de la discusión del acto legislativo, donde mucha gente participó, la misma hoy ministra Gina Parodi ha dicho, donde Benedetti participó mucha gente, que fueron citados los congresistas a Palacio, y yo no tuve nada que ver en ninguna de esas reuniones, ni yo asistí, ni yo participé, yo no tuve nada que ver con ese acto legislativo. Después de todo lo que ha pasado, si pudiera volver a ese momento, ¿haría las cosas tal cual las hizo? ¿No cambiaría nada de las cosas que ocurrieron, de sus actitudes, de sus reuniones, de sus contactos en ese momento? Hay una cosa que de pronto no haría, Álvaro, es el día 2 de junio, cuando yo salí de la oficina, eran las 8:30 de la noche, 9 de la noche, yo salí de la oficina, yo encontré la lista de llamadas como siempre la encontraba, y yo devolvía las llamadas a las personas que me habían llamado por estar en alguna reunión, algo no les había pasado. Encontré ahí una llamada de la entonces representante Yidis Medina. Yo le devolví la llamada a Yidis Medina. Y la Corte hoy dice que esa llamada es una de las pruebas que ellos usaron para decir que yo le estaba ofreciendo a Yidis Medina, cuando la misma Yidis, dentro de los primeros videos que ella, o el primer video que ella filmó con Daniel Coronel, 2 meses después de esa votación, Daniel Coronel le pregunta insistentemente que si yo le había ofrecido o que si yo le había dado algún cargo, y Yidis Medina es clara en decir que no, que yo no le había ofrecido nada. Sin embargo, hoy estoy acá. De pronto lo único que yo no haría es haberle devuelto la llamada a Yidis Medina, como se la devolví a 15 personas que estaban en la lista de llamadas. ¿Cómo fue su relación entonces con Yidis? ¿De qué hablaron? ¿A qué se limitó ese contacto? En esa llamada, Álvaro, yo recibí, pues yo encontré la llamada de Yidis, yo devuelvo una llamada. En el momento en que yo devuelvo la llamada, me dice, no, la doctora Yidis no está acá, llámela a este otro teléfono. Llamo yo al otro teléfono, se demoran en pasarme a Yidis Medina. Yo venía en la camioneta, la llamé desde la camioneta. Cuando pasa Yidis Medina, pasó llorando y me dijo, ministro, van a matar a mis hijos. Le dije, ¿por qué van a matar a sus hijos? Me dijo, porque la guerrilla se dio cuenta de que yo voy a votar el proceso de reelección y van a matar a mis hijos. Entonces le dije, representante, ¿dónde están sus hijos? Y ella me dio los datos, me dijo, están en Barrancabermeja, en tal dirección. Yo lo que hice fue llamar a Alberto Velázquez y llamar al coronel Santoyo, que era en ese entonces jefe de seguridad del presidente Uribe. Les di la dirección que me había dado Yidis y le transmití la preocupación. Ellos coordinaron con la policía de Barrancabermeja para que les dieran la seguridad. Y la misma Yidis reconoce eso. La misma Yidis, cuando el magistrado Barceló le pregunta a Yidis Medina, ¿de qué habló usted con Diego Palacio? Ahora en el juicio le dice, ¿de qué habló con Diego Palacio? Dice, de la seguridad de mis hijos. ¿Y qué hizo Diego Palacio? Conversó con un coronel. ¿Y les dieron la seguridad a sus hijos? Sí, le dieron la seguridad a mis hijos. Ella misma lo reconoce, que fue ese el tema que nosotros conversamos. Doctor Diego, ¿cómo ve usted el contexto de todo lo que estaba pasando en ese momento? No solamente estaban ocurriendo estas cosas, se estaba dando la discusión en el ámbito legislativo sobre el tema de la reelección, sino había una gran confrontación entre el gobierno y la Corte. El tema de las chuzadas, de las chuzadas a periodistas, a opositores, con la distancia que le da el tiempo y
¿Qué piensa usted de todo ese ambiente que se estaba viviendo en Colombia en ese momento? Sí. Álvaro, yo creo que son dos momentos distintos. Un momento es el momento en que se vota la reelección, que es en el año 2004. En ese entonces la popularidad del presidente Uribe es cerca del 80%, la relación con las Cortes muy buenas. Acuérdese que allí le abrieron investigación en la Procuraduría y en el Consejo de Estado y en la misma Corte Suprema. Se la cerraron en las tres partes, no había ningún problema con el tema de Yidis. 4 años después, en el 2008, ya en medio de una gran confrontación del presidente Uribe con la Corte. ¿Confrontación por qué? Por varias cosas. Primero, se estaba pensando en la posibilidad de la segunda reelección. Ese era el primer tema. Segundo, estaba el tema de la tutela contra sentencias judiciales, que había generado un enorme choque de trenes, y el presidente Uribe había planteado que él creía que la instancia de cierre debía ser la Corte Constitucional, que iba en contra de lo que estaba pensando la Corte Suprema de Justicia. Y el tercer elemento que generó una enorme confrontación fue el tema del paramilitarismo, de los congresistas paramilitares y de la extradición de los jefes paramilitares. Entonces estaba en una profunda crisis institucional, había un profundo enfrentamiento. La prueba es, recuerdo incluso que los mismos magistrados en su momento solicitan ante la Corte Interamericana medidas cautelares de seguridad para ellos en el año 2008 y en el año 2009. Entonces, es en ese momento, ¿cómo lo veo yo retrospectivamente? La Corte entró en una profunda confrontación con el presidente y la Corte en ese momento encuentra que el tema de Yidis Medina puede ser utilizado para poder confrontar y para poder buscar la condena del presidente Álvaro Uribe y para poder desquitarse. Si usted me pregunta a mí, yo digo, yo estoy acá condenado no por ningún delito, condenado es por una confrontación que hubo en su momento entre el presidente Uribe y entre la Corte. Y la Corte lo que utilizó fue el tema de Yidis para poder aporrear al presidente Uribe, para poder aporrear el gobierno del presidente Uribe, para poder desquitarse del presidente Uribe. Yo acá soy un preso político, yo no soy un delincuente, yo soy un preso político. ¿Producto de qué? De una corte emotiva, de una corte prevaricadora, de una corte politizada. Es eso por lo que yo estoy acá. ¿Cuáles son las instancias que quedan por agotar en su proceso, si es que las hay en Colombia? Son muy pocas. La única instancia que queda, Álvaro, es la posibilidad de que la Corte Constitucional pueda seleccionar para revisión la tutela que ya fue rechazada en la Corte Suprema. De resto, las únicas instancias que queda es la instancia internacional, bien sea la Corte Interamericana o Naciones Unidas en Ginebra. ¿Y piensa llevar su caso a las instancias internacionales? Claro, Álvaro, hay que llevarlo. Hay que llevarlo por varias cosas. Hay que llevarlo por la situación mía personal. Hay que llevarlo por la familia, por los hijos. Hay que llevarlo para que la instancia internacional se dé cuenta que la justicia no es acá lo que ellos creen, que acá la justicia no es el PowerPoint que les presentan a ellos allá, sino que acá hay magistrados que en las mismas grabaciones dicen que a Diego Palacio que el tema de Diego Palacio es un tema de conveniencia política. Lo dicen ellos. Entonces creo que hay que llevarlo internacional. Técnicamente, ¿qué argumentos le hacen pensar que esa reclamación ante la justicia internacional va a tener resultado? La jurisprudencia internacional, Álvaro, me han mostrado los abogados, ha sido muy clara en decir que cuando hay unas grabaciones, como las tengo yo, por ejemplo, que cuando hay unas grabaciones que demuestran la violación de unos derechos humanos, ellos son mucho más flexibles de lo que han tratado de ser los jueces acá en Colombia. Ellos creen que lo que hay que defender por encima de cualquier procedimiento es el fondo del tema, que lo que hay que defender es que no exista la violación del derecho humano. Y eso ha sido jurisprudencia a nivel de las Cortes internacionales. Y yo espero que en este caso ellos puedan analizar de verdad el contexto en el que se dio mi condena y puedan dejar claro que acá, que yo no tuve un juez imparcial e independiente.
Doctor Diego, quisiera volver a algo que usted mencionó ahora, y es el hecho de que usted hubiera podido hacerlo como lo han hecho otros compañeros de gobierno del expresidente Uribe, en el sentido de irse de Colombia. Usted no se fue, optó por quedarse. ¿Por qué lo hizo? ¿Realmente por qué lo hizo? Por soñador, por iluso, porque creía en la justicia colombiana, porque creía, Álvaro, que uno no puede ponerse, mejor dicho, ¿cómo visualizo yo las cosas? Yo visualizo que cuando los magistrados o cuando los jueces se ponen la toga, son capaces de tomar distancia de esa cantidad de factores políticos, de esa cantidad de factores emocionales. Entonces yo pensé que acá iba a tener las garantías suficientes que debe tener cualquier ciudadano, y me di cuenta que no. Entonces, ¿por qué no me fui? No me fui porque creía en la justicia colombiana. Pero si usted hoy me pregunta, ¿qué le recomiendo yo a los que hoy están procesando acá en Colombia? Digo, no crean en esta justicia. Partan de la base que todo lo malo que le pueden hacer, se los van a hacer. Me refiero fundamentalmente a la Corte Suprema de Justicia. Cualquier emotividad que ellos puedan tener para poder impactar en las decisiones judiciales, lo están haciendo. Y lo han hecho. La prueba es que las mismas grabaciones demuestran, Álvaro, que ellos tienen una profunda, que hay una cantidad de factores. Mire, ¿cómo se le ocurre a usted, Álvaro, que el recién expresidente de la Corte Suprema, el doctor Bustos, decía en una de esas grabaciones, hombre, si nosotros vamos a tomar esta última decisión con base en argumentos jurídicos, esta es una discusión bizantina. No, acá hay otros argumentos de conveniencia, que son los que debemos discutir. Eso en cualquier corte internacional, eso no aguanta. Eso debía dar pena. Ese tipo de magistrados que le han hecho tanto mal al país, el país no se los merece. ¿Y qué efecto siente usted que ha tenido la divulgación de esas grabaciones? ¿El que usted esperaba o simplemente no ha pasado mayor cosa? Yo creo que es uno de los temas que uno desde este sitio de reclusión, uno piensa es cómo nosotros somos capaces de negar ese problema tan grande que tenemos. El problema más grave que tiene el país, Álvaro, sin ninguna duda, es la falta de justicia. Pero nosotros lo seguimos negando y seguimos pensando que no, que es que vivimos en una democracia, que es la democracia más vieja de América Latina, que no, que la justicia nuestra es muy buena. No. Tenemos una justicia en el tema penal muy politizada, muy corrupta, prevaricadora. La Corte Suprema que a mí me juzgó, la Corte Suprema que en el año 2008 tomaron decisiones sobre mi caso, es una Corte prevaricadora, es una Corte que las grabaciones demuestran que lo que estaban haciendo al interior de la Corte era delinquiendo. Sin embargo, salen las grabaciones y no, como fueron grabadas ilegalmente, no las podemos analizar. Y entonces negamos esa realidad. ¿Y por qué lo negamos? Yo creo saber por qué lo negamos, Álvaro. Yo me he dado cuenta que hay gran parte de los abogados con los que yo he conversado. Y yo creo que acá no le tienen respeto a la Corte, pero sí le tienen temor, porque es una Corte revanchista, porque son unos magistrados revanchistas, muchos de los que hay allí, no todos, pero sí muchos de los que hay allí. ¿Cómo ve el caso de los excompañeros suyos de gobierno que están en otros países y que no asistieron al llamado de la justicia en Colombia? Yo creo que lo hicieron bien, yéndose, porque acá no hay ninguna garantía. Y acá tiene uno que pensar muy bien, Álvaro, en a qué le da prioridad. Mire, ¿usted cree que yo estando acá, ya un año encerrado, qué pasa cuando yo pienso en mis hijos? Hijos pequeños como yo los tengo. Eso es muy duro. Ellos tuvieron la claridad en su momento de darle más importancia a la vida de sus hijos, a poderla compartir, a estar con ellos, a acompañarlos al colegio. Yo estoy seguro que el exilio no es fácil, pero créame que la prisión tampoco es fácil. Pero ellos por lo menos tienen la compañía de su familia, de sus hijos, pueden estar, pueden compartir, pueden verlos crecer. Uno acá no. ¿Tiene algún tipo de contacto con ellos?
Sí, sí, yo tengo algún contacto, ellos vienen con alguna frecuencia en la medida de las posibilidades, pero es más un contacto, no es un acompañamiento en su vida. Óscar Iván Zuluaga también salió de Colombia hace algunas semanas, ya casi un mes. Está en los Estados Unidos, ex candidato presidencial, con una cantidad enorme de votos, y no ha regresado al país. Se hablaba de la inminencia de una medida de la justicia colombiana también en su contra. ¿Qué le dice a usted lo que está pasando con Óscar Iván Zuluaga? Déjeme decirle lo que yo le dije a Óscar Iván la última vez que él me visitó. Le dije: Óscar Iván, si las cosas siguen como van y nos seguimos defendiendo con los mismos abogados que siempre nos hemos defendido, alista tu maleta porque acá te van a traer, acá te vamos a esperar. Eso se lo dije yo a Óscar Iván. ¿Usted cree, Álvaro, qué credibilidad puede tener en una justicia? Déjeme, le pongo solo este ejemplo. El mismo fiscal general que dice que los guerrilleros de La Habana, que han puesto bombas, que han secuestrado, que han matado gente, que han extorsionado, ese mismo fiscal general que dice que ellos no deben pagar ni un día de cárcel, es el fiscal general que dice que nosotros somos un peligro para la sociedad, que no nos deben dar casa por cárcel, que debemos estar encarcelados. Ese mismo fiscal que dice que la cárcel para ellos no debe ser, no la deben, que ellos no deben pagar cárcel, es el mismo que dice que nosotros sí debemos pagar cárcel. Entonces uno dice: ¿qué es esto? Siquiera está por fuera Óscar Iván, siquiera están por fuera varios de ellos. En América Latina se habla hoy mucho de un término que usted usó ahora con mucho énfasis, que es el tema de preso político. Y pues es imposible dejar de pensar en Venezuela, donde hay una democracia con unos problemas enormes. Pero usted dice que en Colombia hay presos políticos y usted se declara preso político. ¿Cómo compara usted los dos casos, el de Venezuela y el de Colombia? Álvaro, vean, el tema del preso político no lo estoy calificando yo. Cuando las grabaciones que hay de la sala plena discutían el caso mío, uno de los magistrados decía: no nos olvidemos que esta es una investigación de carácter política. Lo decía abiertamente él. Ahora, usted me dice: ¿por qué me declaro preso político? Y digo: hombre, porque acá lo que están haciendo es judicializando la política. ¿Cómo me comparo con Venezuela? Yo creo que en Venezuela, es la percepción que yo tengo, que en Venezuela el Ejecutivo captó, se apoderó de todas las otras instancias, incluida la rama judicial. Yo no puedo decir, a diferencia de lo que muchos dicen del Centro Democrático, yo no puedo decir que acá el presidente Santos haya cooptado la justicia, no lo puedo decir. Pero que la justicia está politizada, no me queda ninguna duda. Que yo estoy acá producto de una corte politizada, no me queda ninguna duda. ¿Le adjudica algún tipo de responsabilidad de lo que le ha pasado a usted con este caso que usted califica como injusto y que termina en lo que termina al presidente Juan Manuel Santos? Yo no creo que el presidente haya jugado un papel activo en la condena nuestra, pero sí le reprocho al presidente, Álvaro, el hecho de que hayan salido unas grabaciones tan graves como las que salieron, donde se demuestra que estaban delinquiendo al interior de la corte y no se haya hecho absolutamente nada. En ese caso, él no debe actuar en su calidad de jefe de gobierno. Uno de jefe del Estado sí no debía ser indiferente, al igual que no lo debían ser los periodistas y al igual que no lo debían ser ningún colombiano, porque hoy soy yo, pero mañana va a ser el resto del uribismo, pasado mañana va a ser gente de izquierda, después van a ser esto donde la justicia se convierta, como ya se convirtió, en un instrumento para hacer política. No hay futuro de democracia. Y eso sí le reprocho al presidente, que a pesar de que haya sabido que hay unas grabaciones donde demuestran las cosas tan graves que estaban pasando al interior de la justicia, no haya hecho nada. ¿Cree usted que este proceso va a llegar hasta el presidente Álvaro Uribe? Yo creo que van detrás de él.
y creo que van detrás de él no ahora, sino desde hace tiempo, es desde el momento en que el presidente casó una pelea tan fuerte con la Corte Suprema. Yo creo que van detrás de él y van a tratar de meterlo como sea. Al presidente Uribe se lo dije: presidente, acá van detrás de usted. Para llegar a donde usted está, necesitan pavimentar la carretera con varios de nosotros, y lo están haciendo. ¿Usted cree que los casos de los procesados o los presos del uribismo son todos más o menos iguales? Es decir, por ejemplo, el caso suyo, ¿usted lo ve parecido al de María del Pilar Hurtado, por ejemplo? ¿O cree que hay diferencias radicales entre unos y otros y que puede haber graduaciones de responsabilidades diferentes? Yo no conozco, Álvaro, los casos de ellos, y no quisiera pues referirme a casos que no conozco en detalle. Conozco lo que los medios han dicho. Lo que yo sí sé es que en el caso mío particular, en el caso de Alberto Velázquez, en el caso de Sabas Pretel, no tuvimos las garantías, se nos violaron los derechos, no nos valoraron bien las pruebas, cambiaron jurisprudencia en distintos momentos, la Corte, para poder mantenernos en la instancia de ellos y para podernos condenar. Sí sé que en el caso mío particular no tuve un juez independiente. ¿Qué tanto contacto tiene con el expresidente Álvaro Uribe? Bien, él ha sido muy solidario, Álvaro. Él con alguna frecuencia pasa, mantenemos algún tipo de comunicación. Él ha estado muy pendiente y yo sé que a él le duele mucho. Le duele mucho lo que nos ha pasado a varios de nosotros. Sé que le duele mucho lo que le está pasando también a su familia. Es una persona mucho más sensible de lo que la gente cree y él ha estado muy pendiente. ¿Usted siente que el expresidente Uribe o el Centro Democrático han sido lo suficientemente activos en la defensa de sus derechos y de los funcionarios que están procesados por diferentes causas? No, Álvaro, yo creo que ahí hemos tenido una profunda equivocación. Si nosotros fuéramos de izquierda, si Diego Palacio fuera un exministro de un gobierno de izquierda, hace mucho tiempo tendríamos congresistas americanos demócratas metidos acá y tendríamos muchas ONGs de distintas partes del mundo reclamando una objetiva aplicación de la justicia. Pero el Centro Democrático no ha tenido el tiempo ni la visión, creo yo, de salir a mostrar internacionalmente lo que realmente está pasando acá. Es cierto que en las últimas semanas, en los últimos meses, se ha empezado a organizar más ese proceso, pero yo creo que nos faltó mucho. Y a mí me preguntan por qué, y yo creo saber parte de la razón, Álvaro. Muchos de los congresistas del Centro Democrático son congresistas nuevos, son congresistas que no hicieron parte real del gobierno. Y son muy jóvenes, muy inteligentes, pero jóvenes. Y cuando uno está en esa situación, uno cree que a uno nunca le va a pasar. Y lo que yo sí les debo recordar es que yo también pensé que a mí no me iba a pasar. Mencionaba usted ahora un tema sobre el cual quiero profundizar un poco, y es el rol de la Fiscalía en toda esta historia. ¿Cuál cree usted ha sido el papel de la Fiscalía en los últimos años en Colombia? Nefasto, nefasto. De verdad yo no creo que la Fiscalía haya sido una entidad lo suficientemente objetiva, imparcial, independiente y despolitizada para poder brindar justicia. Yo tengo la convicción de que se ha convertido en un instrumento de política. Yo no entiendo, Álvaro. Mire, yo viví un tiempo corto en los Estados Unidos y nunca vi a ninguno de los magistrados dando ninguna rueda de prensa. Nunca vi a ningún ex magistrado saliendo a hacer política, a buscar votos. Nunca vi a ningún fiscal con interés político. Acá veo a todos con interés de salir a hacer política, a buscar votos, a dar ruedas de prensa, donde ven un micrófono se les tiran, están opinando absolutamente de todo, opinan de todo de la vida política nacional, pero no hacen su trabajo, para lo cual realmente fueron nombrados, no lo hacen. ¿Qué ve usted de la elección de fiscal que se avecina?
ojalá el presidente mande una muy buena terna. Ojalá mande una muy buena terna. Sin embargo, déjeme le digo cosas como esta, Álvaro. Mire, la vez que nombraron a Vivian Morales, estaba el doctor Esguerra, estaba el doctor, el que actualmente nos representa en el conflicto en La Haya, el doctor Arrieta. Estaba el doctor Arrieta y estaba Vivian. El doctor Esguerra y el doctor Arrieta con una profunda tradición jurídica. Sin embargo, nombraron fue a Vivian. La pregunta mía es, ¿será capaz la Corte de escoger al mejor o escoger alguno de bolsillo? ¿Cómo se dieron los contactos entre usted en particular con Álvaro Leiva y el abogado de las FARC, Enrique Santiago? Álvaro, a nosotros acá nos visitaron distintos funcionarios de gobierno y del Ministerio de Defensa para explicarle a los generales que hay acá el impacto que podría tener los acuerdos de La Habana dentro de la situación jurídica, fundamentalmente de los militares. A mí me empezó a llamar mucho la atención el tema de lo que se estaba discutiendo y negociando en La Habana. Y entonces oí que el doctor Leiva iba a tener o había tenido una intervención en un foro ideológico del Centro Democrático. Y entonces a través de una persona mandé invitar al doctor Leiva, le dije que yo quería invitarlo a un café, que quería tener más información de lo que estaba pasando. Yo con el doctor Leiva nunca había conversado y él muy atento aceptó la invitación, vino, me visitó y nos hizo una profunda explicación desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico de lo que estaba pasando. Y nos dimos cuenta ahí que eso iba a tener mucha más repercusión, incluso más que en la situación particular nuestra, en la situación de los militares. Entonces se le pidió que si podía volver para poder explicar en detalle el impacto que ellos le estaban y la lectura que ellos le estaban dando a lo que allá se había firmado, y ahí fue que él invitó al doctor Enrique Santiago para que viniera. Fue una reunión muy cordial. Yo debo decir que me causó muy buena impresión la forma, la claridad jurídica que yo le percibí en su momento al doctor Leiva y al doctor Enrique Santiago. A partir de esas reuniones se plantearon algún tipo de opciones relacionadas con su caso en el marco de la posible activación de esa justicia transicional en el proceso de paz con las FARC. No, Álvaro, mire, en esas reuniones no tocamos temas particulares. En esas reuniones se tocaron fueron los temas globales. Como estaban acá unos generales, el tema de los militares era un tema importante dentro de la discusión. ¿Qué encontramos nosotros? Que nos preocupó en su momento. Empezamos a encontrar que la lectura que le hacían a los de La Habana era muy distinta a la que internamente les estaban diciendo acá los militares. Eran dos lecturas totalmente opuestas. Y entonces nosotros decíamos, pero bueno, si es el mismo texto que hay escrito, uno lo interpreta de una forma y otro lo interpreta de otra, ¿qué está pasando? Y ahí fue que salieron algunas cartas que nosotros cruzamos con militares retirados, en donde les decíamos que nos preocupaba esa diferencia de lectura. En esa reunión vale la pena decir que el doctor Enrique Santiago le dijo, por ejemplo, al general Rito Alejo, a mí no me queda ninguna duda que su caso queda cobijado dentro de lo que se está firmando, de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y me dijo que él tenía la convicción que el caso mío también tenía que ver con el tema del conflicto, pero nunca profundizamos en ese concepto. ¿Y usted sí cree que su caso podría tener que ver con el tema del conflicto? La pregunta, Álvaro, es si el caso de uno es político o no es político. Y déjeme decir que los mismos magistrados, como le digo, cuando ellos discuten en sala plena, dicen esto es una investigación política. Dicen ojalá no haya salvamento de voto por conveniencia política. Y en la misma sentencia en la cual me condenan, hacen la referencia a un tema político. Si tiene o no que ver con el conflicto, no sé, pero que es un tema político, sí lo sé. Pero usted no cierra la puerta a explorar esa posibilidad de que de golpe su caso, si hay una conexión que pueda ser política, llegue a esa instancia y pueda encontrar una solución.
No sé, Álvaro. La verdad es que hoy en Colombia yo parto de la base que lo que se está discutiendo en La Habana no hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Hoy no hace parte de eso. Y yo creo que se va a demorar mucho en entrar a ser parte. Yo estoy muy concentrado en el proceso internacional, que es lo que es tan firme, a lo que hay que apostarle y en lo que hay que seguir. Si llegue a tener algún impacto nuevo en el futuro, yo no lo sé, pero como le digo, creo que... Pero no se cierra esa puerta, podría estar abierta. Es que yo creo que ningún colombiano la puede cerrar, porque como está hoy planteada la Jurisdicción Especial para la Paz, no es un tema voluntario. Es un tema, mejor dicho, creo Álvaro, y lo digo con toda la convicción, que los colombianos no le hemos dedicado el suficiente tiempo para poder estudiar lo que realmente allá se está negociando y lo que hoy está firmado. Lógicamente no está la firma completa, pero lo que hoy está firmado dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene muchas más implicaciones de la que por lo menos en los medios se le está dando. En ese planteamiento jurídico, se parte de la base de que lo primero que habría que hacer es admitir algún tipo de responsabilidad para poder acceder a los beneficios, entrar en ese contexto nuevo de justicia alternativa y transicional para sacar adelante procesos. ¿Usted estaría dispuesto, en caso tal de que eso ocurriera, a admitir algún tipo de responsabilidad? No, porque yo no hice nada malo. Yo no estoy dispuesto a admitir ningún tipo de responsabilidad de haber cometido algún delito. Ninguno. A mí me pueden decir, vea hombre, le toca pagar los 80 meses completos en la cárcel, pero si usted dice que usted sí le ofreció allí, hoy por la tarde está fuera, no me quedo acá. Y le cuento que necesito salir. Yo necesito producir. Yo necesito compartir con mis hijos, pero no estoy dispuesto a reconocer algo que yo no he hecho. Luis Carlos Restrepo dice en su última carta que bajo unas condiciones específicas el Centro Democrático debería subirse al tren de la paz. ¿Usted está de acuerdo con él? Yo creo que hay que ser más propositivo en la discusión, Álvaro. Yo creo que esa confrontación del presidente Uribe con el presidente Santos no le sirve al país. Esa profunda confrontación no le sirve al país. Y creo que al interior del Centro Democrático, algunos de los parlamentarios que se quieren ganar un espacio político hacia futuro están tomando posiciones más radicales que el mismo presidente Uribe. Y yo creo que eso no le sirve al país. Yo creo que hay que con una visión muy proactiva, reconocer que queramos o no queramos, el jefe del Estado es el presidente Santos, y que hay que mirar a ver cómo se puede colaborar, siendo muy cuidadoso también, porque tampoco es que el Centro Democrático tenga que decir que apoya cualquier proceso, ¿no? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que hombre, ¿cómo así que personas que hayan cometido delitos de lesa humanidad puedan participar posteriormente en la política colombiana? Cuando a mí me están diciendo, por ejemplo, o a muchos de mis compañeros, que por haber sido condenados por crímenes o por delitos que no cometimos, que nunca más podemos volver a hacer política. Entonces ahí dice uno, ¿en qué país vivimos? ¿Qué conclusiones saca de la marcha del 2 de abril? Debo reconocer que salió más gente de la que yo pensaba. Yo soy consciente, creo yo, del descontento que el país tiene, y creo que el presidente Santos debía aprovechar para poder escuchar esa cantidad de colombianos que no estamos conformes con muchas de las decisiones que está tomando. ¿Hacia dónde ve que se dirige el péndulo de la política colombiana? Si esto sigue como va, a mí no se me haría raro que pase lo mismo que ha pasado en Argentina, lo mismo que ha pasado en Venezuela, y es que volvamos nuevamente a elegir gobiernos
más comprometidos con la seguridad democrática. ¿Cómo ha afectado su vida familiar todo este proceso? Mucho. Mucho. ¿Cree usted que va a poder recomponer lo que se ha dañado por causa de esta situación? No sé, hay que hacer el esfuerzo, pero hay daños que son irreversibles, Álvaro. ¿Cómo reacciona la sociedad, el entorno profesional, el entorno social, los amigos, frente a una persona que, como usted, ha ocupado cargos de altísima importancia y responsabilidad y después, de un momento a otro, es condenado por la justicia y está en prisión? Se lleva uno muchas sorpresas. Se lleva uno sorpresas, unas muy positivas y otras muy dolorosas. Se da uno cuenta que muchos de los amigos no son amigos de uno, sino del cargo. Se da uno cuenta de otros amigos que realmente son pocos, pero que existen, que están con uno en las buenas y en las malas, que están independientes de cualquier situación. Pero le duele a uno también, Álvaro, cuando mucha gente, no, te he pensado mucho, pero es que no quiero aparecer en ninguna lista de los que te visitan ni nada. Pero bueno, esa es la vida, esa es la vida. Pero sí se lleva uno sorpresas. Los clubes, los bancos, ¿qué pasa con todo eso? No, esto, vea, Álvaro, yo tenía acción en el club en Nogal hace 15 años, 20 años, no sé hace cuánto. Y entonces la decisión de la Junta es que no me quieren de socio porque es que la sociedad del Nogal, la comunidad de socios del Nogal, no pueden tener como compañero a un delincuente. Entonces me exigen salir de la acción y los bancos empiezan a poner problemas, a decir que por favor aclare las cuentas o que por favor cierre la cuenta porque es que ellos no quieren tener dentro de sus clientes personas que han sido condenadas. Esto tiene muchas más implicaciones de lo que la gente cree. ¿Cuál es su mayor frustración hoy y qué le da esperanza? Frustración, haber sido ingenuo, haber creído. ¿Qué me da esperanza? Que el tiempo va pasando, Álvaro, ya llevamos un año y yo creo que el tiempo tiene que pasar, pero quiero salir rápido para poder compartir con los niños. ¿Qué me da esperanza a los niños? ¿Cómo pasa el tiempo en prisión? Despacio. Doctor Diego, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Álvaro, a usted y a todos los televidentes. Palabras más con Álvaro García.